Dice así en este versículo: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En el Salmo capítulo 74, versículo 19, vamos a buscar lo que dice este Salmo, Salmo 74, 19. Dice así: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Este es un clamor, esta oración que se menciona en este versículo 19 de capítulo 74 de Salmos, es una oración, es un clamor pidiendo: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos de esta manera? Sentimos que nos están rodeando fieras en nuestra vida, que nos están rodeando problemas, tribulaciones, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Y pues aquí hay una oración que le clamó este varón, escribió a Dios: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Muchas veces, hermanos, nos habremos preguntado o nos hemos preguntado en algún momento: ¿nos librará el Señor? ¿Me librará el Señor de esta tormenta que estoy pasando? Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en medio de la enfermedad, en la situación de escasez económica, en problemas matrimoniales o con los hijos, en diferentes situaciones difíciles, a veces nos preguntamos: ¿me podrá sacar Dios de esta situación? ¿Me podrá librar? ¿Me librará? ¿En algún momento dejaré de sufrir? ¿Dejaré de estar en medio de esta prueba tan difícil? Y quizás sentimos a Dios tan lejos y tan ajeno a nuestro dolor y tristeza o necesidad. O sea, a veces sentimos que Dios no está compartiendo con nosotros la necesidad, el dolor, la tristeza que estamos pasando, pero es el mismo dolor, hermanos, y el mismo problema que tenemos, que no nos permite ver a Dios en medio de lo que estamos pasando, porque realmente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántas veces tenemos una aflicción tan grande que nos sentamos y pensamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta qué momento voy a estar pasando esto? Una servidora en un tiempo, hace 2 años, más o menos, me hacía yo esta pregunta: Señor, ¿en algún momento dejaré de pasar por todo esto? Porque yo pensaba que la adversidad iba a ser eterna y que jamás iba a terminar. Pero Dios en su misericordia nos habla a través de su palabra y nos está diciendo lo que menciona aquí en Cantares, capítulo 2, en el versículo que acabamos de leer, en el que se basa nuestro tema de hoy: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Recordamos, hermanos, cuando en el camino a Emaús, los discípulos no vieron que iba a su lado de ellos. ¿Por qué no veían ellos a Jesús? Dice la palabra de Dios que estaba velado sus ojos. Pero ¿qué es lo que los tenía de esa manera? Bueno, parte de esa ceguera era por la tristeza, por la decepción que ellos estaban pasando al creer, cuando
ellos creían que el Señor Jesús iba a ser pues el que vencería al gobierno romano, de cómo estaban ellos siendo pues explotados por este gobierno, y ellos pensaban que Jesús sería pues el libertador, hablando humanamente, y que pues ellos iban a ver la libertad, ¿verdad? Iban a ser libres de ese gobierno, de ese imperio romano. Cuando él fallece, él muere en la cruz y es sepultado, ellos se encuentran decepcionados, tristes, decepcionados, y pues realmente de una manera que no esperaban que eso fuera a pasar. Y mencionan en el Evangelio de Lucas cómo ellos le dicen a Jesús: ¿a poco tú eres el único que no has escuchado lo que ha pasado? Que Jesús murió, y que fue crucificado, y que pues ya van algunos días, y él dijo que iba a resucitar, y pues nada más no vemos, ¿verdad?, el resultado que él nos prometió. Eso se encuentra en Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo. Dice: y he aquí, eh, Lucas 24:13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y ahí viene la desilusión, la decepción. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero bueno, aquí podemos ver en el versículo, en el versículo 20 y en el versículo 21 y 22, cómo están mostrando ellos la decepción, la tristeza de que las cosas no resultaron como ellos pensaban, porque pues sus ojos estaban velados, ellos estaban decepcionados. Entonces, eso nosotros lo hemos pasado, todos los hijos de Dios pasamos por acontecimientos así. Llega el momento en el que nos preguntamos: ¿y por qué, Señor, yo esperaba que tú hicieras esto por mí, hicieras las cosas de esta manera, así como yo te lo pedí, y no lo hiciste así? Y a veces nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados, pero para eso Dios nos dejó su palabra, hermanos, para que nosotros seamos consolados y nos demos cuenta de que las cosas no van a ser como nosotros a veces se las pedimos y queremos, sino que sus pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos, y que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos y no malos. Entonces, Él tiene una manera de hacer las cosas más sabia y de una manera más eficaz que la que nosotros estamos pidiendo o pensando.
Dios dice en su palabra que Él nos esconderá en las grietas de la roca, y la roca, ¿a quién simboliza, hermanos? La roca simboliza a Cristo. Por eso es que ese versículo de Cantares, capítulo 2, menciona esta frase así, y dice: paloma mía, que estás, ¿en dónde está, hermanos? ¿En dónde menciona la palabra de Dios que está la paloma? Dice: en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, ¿verdad? Dios dice que Él nos esconderá en las grietas de la roca, y la roca simboliza a Cristo. Eso vamos a ver lo que dice Salmo 71:3. Salmo 71:3 es un versículo muy hermoso. Dice la palabra de Dios así: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces, Él dice en su palabra que Él es una roca de refugio. Aquí podemos ver en la imagen a una mujer escondida en la roca, y seguramente está escondida porque hay peligro, porque se está protegiendo de algún peligro, algún dardo, algo que va a lastimarla, algo que la atemoriza, algo que la puede herir, pero ella encontró esta roca y ahí se está refugiando atrás de esa roca. Él es Jesucristo, hermanos. Cristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí la palabra de Dios dice que Él es la roca y en Él estamos refugiados, hermanos. Él sufrió nuestro juicio. Esa roca, Cristo Jesús, sufrió el juicio que nosotros teníamos que haber sufrido, y podemos descansar en Él. Y esta verdad debería traernos no solamente satisfacción, hermanos, no solamente satisface la sed y hambre de nuestra alma, esta roca, sino que también esta verdad nos transmite seguridad, seguridad en Cristo, seguridad en la salvación, en el cuidado, en la protección que esta roca nos está brindando a nosotros. Si usted, estimado hermano, hermana en Cristo, se encuentra hoy sobre la roca que es Cristo, se encuentra refugiado en esa roca preciosa, perfecta, que padeció por nosotros, entonces usted está seguro, usted está segura, porque esa roca es inamovible, esa roca no se mueve, esa roca no se puede romper, esa roca es una roca segura. Aún hermanos, aún si estamos dudando de esta realidad, porque realmente una servidora puede decirlo con mucha pena y con mucha tristeza, pero muchas veces nos pasa eso. Aún si estamos dudando de esta realidad, eso no quiere decir que no estamos seguros. A lo mejor yo estoy ahí escondida atrás de la roca que es Cristo, estoy escondida en la hendidura, pero aún ahí yo estoy dudando y pensando: Señor, ¿estás conmigo? Señor, me estás protegiendo, me irás
a salvar, me irás a sacar de todo este desastre que estoy viviendo. Él nos da seguridad aún en medio de nuestras dudas, hermanos. Cuando nosotros dudamos, Él está siempre dándonos esa seguridad a través de su palabra, a través de los cantos, a través de su Espíritu Santo, a través de la predicación, ¿verdad? De el ánimo de un hermano, de una hermana que esté, pues siempre recordándonos que Dios, en Cristo, estamos seguros y que en esa roca, pues estamos más que protegidos. Les quiero contar, hermanos, una pequeña anécdota. En una ocasión se estrelló un barco contra la costa y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas. Aquí vamos a poder ver cómo puede haber cuando hay un naufragio, pues, ¿verdad? Siempre que ocurren estos naufragios, pues hay personas que pues son libradas porque se aferran a una roca. Bueno, dice la ilustración que en una ocasión se estrelló un barco contra la costa y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas sobre el cual él quedó asido. O sea, él quedó bien agarrado, bien, se agarró de esa roca y en gran peligro. Cuando él se agarró de esa roca, pues estaba en peligro, pero se aferró bien hasta que bajó la marea. Más tarde, cuando un amigo, pues ya este varón fue rescatado, el náufrago fue rescatado, y dice la ilustración que un amigo le preguntó, oye, ¿no temblabas de miedo cuando te encontrabas aferrado a esa roca? Y entonces este náufrago contestó, este náufrago que ya había sido librado, contestó, sí estaba temblando yo, pero la roca no estaba temblando. Sí estaba temblando yo, pero la roca no. Entonces, hermanos, eso es algo que debemos de recordar nosotros. Así es nuestro Señor Jesús. Él no tiene miedo, Él no se cansa, Él no duerme. Aunque nosotros somos tan vulnerables y tenemos miedo y dudamos y nos cansamos, pero la roca de nuestra salvación está firme como una fuerte ancla en la que nuestro barco está seguro. Hermanos, qué precioso es saber que aunque nosotros como sus hijos dudamos, temblamos, vacilamos a veces en nuestra fe, pero nosotros debemos de recordar lo que dijo este náufrago. Yo estaba temblando, pero la roca no. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca, jamás va a temblar. Él jamás nos va a hacer sentir inseguros porque en Él estamos seguros. Así dice su palabra. Y nosotros estamos seguros en Él. Qué precioso es tener esta confianza, hermanos. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 18, versículo 2. Salmo 18, 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, aquí podemos ver la promesa. Jehová es roca mía. No solamente roca mía, es castillo mío. Es mi libertador, es mi fortaleza, es mi escudo, es mi alto refugio. Cuando sentimos que la batalla está bien dura, difícil de soportar, no estamos solos, tenemos a dónde acudir, a esa roca que que enfrentó juicio y padeció por nosotros. Él es nuestro escondedero, así como cantamos. Por eso cantamos este himno el día de hoy. Sé mi escondedero fiel, dice. Él es nuestro escondedero, hermanos. En Él nos refugiamos, ¿verdad? Él no va a ser, no va a molestarse, no va a ser de nosotros, pues no se va a burlar de nosotros. A
veces, hermanos, tristemente, cuando nosotros expresamos a alguien, quizá en la iglesia, que no debería ser así, o expresamos a algún familiar, a alguna persona, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras tristezas, pues a veces lejos de recibir alguna palabra de ánimo, pues a veces recibimos reproches. No, pues que no eres tú cristiano, que no tienes fe en Dios. Y empezamos a recibir pues palabras, lo que es de hombres y de mujeres, de simplemente humanos, que no fortalecen, que no animan. Pero cuando vamos a esa roca, a esa hendidura de la roca, y ahí nos escondemos. Nuestro Señor Jesucristo jamás nos va a decir, bueno, ¿que no confías en mí? Oye, ya sabes que tienes que confiar en mí. No vamos a recibir reproches de Él. Al contrario, Él nos va a abrazar y nos va a decir, hijo, sí, es necesario que padezcas todas estas cosas que estás pasando, pero yo estoy contigo, pero yo te voy a fortalecer, pero yo te voy a levantar, y esta tormenta va a pasar, no va a ser para siempre. Y eso es algo que nos anima, hermanos, a siempre estar yendo a la roca que es más alta que nosotros. ¿Qué dice el Salmo 31:2? Vamos a leer este versículo. Salmo 31:2 dice así: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nuevamente es otra oración. Y vamos a leer por último en esta parte lo que dice Salmo 61:2. Y vamos a ver, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Salmo 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. ¿Cuántos de nosotros clamamos, hermanos? Y un clamor es una oración de desesperación, de angustia. Pero dice aquí en el versículo 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Dónde es el cabo de la tierra, hermanos? Pues en ese lugar donde nos encontramos ya, ahí caídos, ahí estamos, que no encontramos salida, que no encontramos solución, que sentimos que nos ahogamos, que sentimos que no hay ya solución, que no hay fuerzas. Bueno, desde ahí dice, clamaré a ti. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayare. Y entonces ahí viene la petición. ¿A dónde queremos que nos lleve Dios? A la roca que es más alta que yo. Qué hermoso, hermanos, qué precioso es nuestro Dios, porque Él jamás nos va a reprochar cuando nos sentimos acongojados, caídos, desanimados, desalentados, cuando nos sentimos desanimados. Él nunca nos va a ver con reproche, Él nos va a ver con amor y nos va a levantar y nos va a fortalecer y nos va a mostrar que en Él hay seguridad, hermanos. Bueno, ahora vamos a regresar a lo que dice Cantares capítulo 2. Dice, Cantares 2:14. Y vamos a ver el significado de la paloma, porque en el versículo 14, la primera frase, se está refiriendo a la paloma. Paloma mía, dice. La paloma es también un símbolo del Espíritu Santo. La paloma es también un símbolo del Espíritu Santo. En el momento de su bautismo, del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre el Señor Jesús, y todos aquellos que están unidos a Cristo tienen a ese Espíritu Santo habitando en ellos, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo, pues también Él fue bautizado y descendió la paloma sobre Él, así también aquellos que han creído en Él, tenemos a ese Espíritu Santo habitando en nosotros. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Eso dice Romanos 8:9. Y los verdaderos creyentes son como las palomas en su sencillez y en su dulzura. Recordamos, menciono estas dos características porque en Mateo capítulo 10, versículo 16, vamos a leerlo, el Señor Jesucristo dio un consejo, Mateo 10:16, y dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos imaginamos, hermanos, a la paloma como un ser torpe, porque no tiene inteligencia, ¿verdad? Porque no, a veces la paloma sufre accidentes porque pues no pueden ellos entender al 100% el peligro, no lo pueden ver el peligro como nosotros los humanos lo vemos. Ellos son atropellados y ellos no tienen noción del peligro. Nosotros, hermanos, necesitamos no solo ser sencillos como palomas, sino también debemos ser sabios, prudentes como serpientes, así como dice ahí la palabra de Dios en Mateo 10:16, prudentes como serpientes. En este mundo en el cual nos encontramos, debemos de ser de esa manera, prudentes, debemos de estar a la expectativa. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque hay peligros. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el peligro de caer y de tropezarnos con algún pecado. Tenemos el peligro de dejarnos llevar por las atracciones de este mundo, por el engaño del diablo. Podemos caer también por nuestro pecado, ¿verdad? Que cada día nos está asediando, cada día nos está invitando a pecar nuestra carne, que está siempre en contra de la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice que debemos de ser prudentes como serpientes en este mundo en el que nos encontramos. De otro modo, hermanos, no vamos a concientizarnos acerca del peligro que todos los días nos están rodeando aquí, en esta vida que estamos viviendo ahora. Ahora, hermanos, vamos a ver, la paloma es un ave tímida. El Señor dijo en Oseas 11:11, vamos a ver qué dice Oseas 11:11. Dice la palabra de Dios así. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Dice, hay una frase ahí que dice, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Por qué menciono este versículo? La paloma, hermanos, necesita un lugar donde habitar, un lugar donde esconderse. Quiere esconderse o normalmente se esconde en las grietas de las rocas o en lugares donde hay huecos, donde hay grietas, ¿verdad? Ahí se esconde la palomita y esta paloma pues siempre va a buscar esa hendidura para ahí refugiarse y hacer ahí su habitación. Cristo es la hermosa figura de la roca que fue herida por nosotros, hermanos. Como alguien dijo acertadamente, yo me introduje en el corazón de Cristo a través de una herida de lanza. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue maltratado, fue lacerado por amor a nosotros, ahí, hermanos, ahí en ese sacrificio, en esas heridas, ahí está la seguridad de nuestra vida, de nuestra salvación. Ahí está la confianza de que por las llagas de Jesucristo, ahora nosotros tenemos paz, tenemos seguridad,
tenemos tranquilidad, tenemos gozo, tenemos la certeza de que nada ni nadie nos va a poder separar de su amor, porque Él ya pagó nuestra deuda, porque Él ya enfrentó el juicio por nosotros. Y si nosotros estamos confiados, no es por vanagloria, no es porque nos sintamos mejor que otros, sino porque el Señor Jesucristo nos da esa plena seguridad de que en Él estamos seguros, hermanos. Entonces, con este versículo vamos a terminar este tiempo recordando lo que dice Cantares, capítulo 2, versículo 14. Y luego en las partes de abajo, de las últimas partes del versículo, dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Por qué menciona el Señor esa palabra para nosotros, para tu esposa? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. ¿Por qué creen, hermanos? Porque el Señor Jesucristo, porque Dios mismo se deleita que nosotros le busquemos en oración, hermanos. No solamente para nosotros es hermoso estar con Él, sino que también para Él es hermoso ver nuestro rostro ahí, postrado ante Él, diciéndoles, Señor, te necesito cada mañana, te necesito en mi vida, Señor, necesito de tu fortaleza, necesito de que tú me hagas sentir segura, necesito estar escondida en ti, Señor, porque solamente en ti estoy bien. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, nuestro amado esposo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y esto, hermanos, habla de que a Él le importa, le gusta, le agrada, y Él también quiere que ver nuestro rostro al tener comunión con Él, pero también que clamemos a Él. Hazme oír tu voz. ¿Qué es? ¿Cómo es la oración nuestra para Dios, hermanos? ¿Cómo es nuestra oración para Dios? Aquí lo dice Cantares 2, versículo 14, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermanos, eso somos para Cristo, eso somos para Dios. Cuando vamos en las mañanas, a la hora que vayamos a su presencia y le digamos, Señor, aquí estoy, quiero estar contigo, Señor. Dice su palabra que nuestra voz, la voz de su esposa para Dios es hermosa, es preciosa, es dulce, nuestra voz para nuestro Dios, hermanos. Y esto a mí me da mucha ternura y me conmueve tanto mi corazón, que Dios sea tan tierno y tan hermoso al decirnos estas palabras. Hija, hijo, quiero ver tu rostro, quiero estar contigo, quiero verte, quiero escuchar tu voz, hazme oír tu voz, clama a mí, habla conmigo. Y Señor, y hermanos, yo le digo a Dios, Señor, ¿qué necesidad tienes tú de nosotros? Ninguna necesidad. Tú eres Dios y jamás vas a dejar de ser Dios. Conmigo o sin mí, tú vas a seguir siendo Dios. Pero hermanos, en este versículo, Él nos muestra lo importantes que somos para Él, lo importante que su esposa, su iglesia es para Él, y lo valiosa y lo interesante que es para Él, que día a día estemos en comunión con Él, clamando a Él, leyendo su palabra, orando y teniendo un tiempo con Él, porque dice su palabra, porque dulce es la voz tuya. Así es la voz de la esposa de Cristo para Él, dulce, hermosa. Y también dice la última frase, y hermoso tu aspecto. Él nos ve hermosos. ¿Por qué, hermanos? Nos ve preciosos, valiosos. ¿Por qué nos ve así? Porque Dios nos ve por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo nos hermoseó con su salvación.
Jesucristo nos hermoseó con el sacrificio en la cruz que hizo a nuestro favor. Y por eso, hermanos, para Dios somos hermosos. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Cómo no nos va a mover todo esto a tener comunión con Él día a día? A que no nos desanimemos, a que no dejemos de tener comunión con Él, a que no dejemos de buscarle en oración, a que no dejemos de clamar a Él y de leer su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos lo está pidiendo, Él nos está solicitando esto. Muéstrame tu rostro. Quiero verte, hija, quiero verte, hijo, quiero escucharte. Para mí es un deleite oírte y verte, hijo, porque yo te veo por medio de mi Hijo Jesús. Y para mí tu voz es dulce, es hermosa cuando clamas a mí. Hermanos, vamos a seguir adelante. Pues no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de buscar al Señor, hermanos, independientemente de lo que veamos o no que hacen los demás, nosotros no nos guiamos por lo que hacen otras personas. Nosotros no hacemos las cosas por lo que otros hacen, sino porque Cristo, porque Dios mismo nos está pidiendo que quiere tener una relación personal con nosotros por medio de su Hijo Jesús, hermanos. Muchas gracias y que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén.